Para comenzar, doctora Erika, quisiera iniciar en el tema del turismo y cambio climático preguntándole o haciendo énfasis de que de acuerdo al INEGI en México, al menos en mayo de este año, se recibieron 9.3% más de turistas internacionales en el territorio mexicano. ¿Cuál ha sido la historia del turismo internacional en México? Sí, antes de responder a tu pregunta es necesario conocer acerca de cómo ha sido la evolución del turismo internacional. Para esto tenemos que remontarnos a lo que viene siendo el siglo XVII y sobre todo en el contexto europeo, ¿no? Donde la aristocracia era la única que viajaba y quien específicamente los jóvenes, y lo hacían por cuestiones de socializar, conocer personas, conocer lugares, la historia sobre todo de estos territorios, y ya para el siglo XVIII la burguesía va a entrar en esta dinámica. Ahora bien, en el siglo XIX es cuando hay avances en el sector de transportes, sobre todo en el ferrocarril, entonces los obreros ya van a empezar a viajar, ¿no? Esto es para dar una contextualización muy general de cómo ha sido la historia del turismo y esa relación con los medios de transporte, sobre todo porque estos son uno de los principales elementos que contaminan, ¿no? Entonces, pero primero hay que conocer un poco acerca de esta historia, ¿no? En términos generales y ya después pasar a lo que viene siendo el caso de México. Y bueno, es un dato muy, muy importante. Es el año de 1841 cuando Thomas Cook organizó el primer viaje en grupo. Y entonces se va a hacer una clara distinción entre lo que viene siendo el viajero y el turista. El viajero va a hacer el viaje de una manera sola, mientras que el turista lo hace en grupo. Y entonces se da la masificación de los destinos turísticos, ¿no? También es importante mencionar que se han dado como algunas reglamentaciones, algunas leyes que fomentaban que los obreros pues viajaran, ¿no? Sobre todo en Francia en 1936, que es cuando se permite que los obreros gocen de vacaciones pagadas, pero esto no va a ocurrir hasta 1945, cuando ya tenemos un turismo contemporáneo, un turismo de masas, y entonces tú te preguntarías, bueno, ¿cuáles fueron las razones para que esto sucediera? Van a ser que tenemos un contexto de paz. Otro de los elementos, y de acuerdo a Amazon, es que hay avances ahora en el sistema, en lo que viene siendo la construcción de aviones. Estos van a ser traslados de personas a un costo menor y las distancias pues son más largas a un menor tiempo, ¿no? También los angloestadounidenses van a tener un mayor poder adquisitivo y entonces lo van a gastar viajando y visitando ciertos lugares, ¿no? Después, también tenemos un aumento en la calidad de vida. De acuerdo con la ONU, si tú tienes un mayor nivel de educación, pues te inculca el fomento a conocer, a viajar, ¿no? Entonces vemos una masificación después de la Segunda Guerra Mundial. Y para dar unos datos muy, muy generales, para 1950 la Organización Mundial del Turismo registraba la llegada de 25 millones de turistas internacionales. Para el 2019 estamos hablando de más de 1,000 millones de llegadas de turistas internacionales. Entonces, también la derrama que se genera es muchísima, los empleos, y pues van a ver en estas décadas pues algunos elementos que todavía lo siguen como fomentando, ¿no? Y, por ejemplo, está que existan las televisiones a colores, entonces tú ya ves en la televisión a color los paisajes y tú dices, yo quiero visitar ese lugar. O escuchas en la radio en esos momentos una buena descripción de un lugar y tú dices, yo quiero ir a tal lugar, ¿no? Hoy día, pues, son las redes sociales a través de Instagram que tú dices, ¿y esta fotografía de dónde es? Yo quiero ir, no quiero visitar. Y bueno, me enfatizar que ha habido como el turismo es muy sensible a resentir cualquier cambio si no hay paz, si no hay como una economía, si no hay como la seguridad, pues se ve mermado al grado que lo vimos ahora en los tiempos de pandemia. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Y bueno, platicando un poco de este contexto internacional, ¿qué influencia tiene en el contexto mexicano esta afluencia o masificación del turismo?
Ya, esto es muy interesante porque nosotros por nuestra ubicación geográfica vamos a recibir muchos turistas estadounidenses, ¿no? Hoy día, pues la mayoría de estos turistas internacionales que recibimos pues son de Estados Unidos, ¿no? Habría también que señalar algunos elementos contextuales que son muy, muy importantes, ¿no? De saber que cuando inicia la idea del mexicano de viajar, ¿no? Esto va a ocurrir hasta 1970. Anteriormente a esa fecha, en el imaginario mexicano no existía el querer viajar. A veces no se tenían las condiciones económicas. También vamos a tener una ley que va a permitir que gocemos de vacaciones pagadas. Si en Francia fue en 1936, para México va a ser hasta 1970. Y entonces, pues está como ese deseo de viajar, de conocer. Y desde 1920 a 1930 México empieza a recibir turistas estadounidenses y la manera en que lo hacen es a través del coche, ¿no? Para esto, pues los gobiernos postrevolucionarios tuvieron que construir toda la infraestructura necesaria de caminos, pues para que arribaran a estos lugares. Una de las carreteras más importantes viene siendo la de Acapulco, que se inauguró en 1927, y esto va a marcar el inicio de este destino turístico, porque a pesar de que Acapulco tiene una historia muy, muy antigua de varios siglos atrás, su mayor desarrollo va a ser con el turismo, ¿no? Muy bien, doctora. Y pensando un poco en este cambio cultural respecto a la idea del turismo, ¿cómo también se han adaptado los sitios turísticos para recibir a los turistas en el caso de México? Pues ha dado como muchísima inversión. En 1940 el gobierno invertía sobre todo en estas zonas arqueológicas para que de alguna manera resultaran muy atractivos, ¿no? Insisto, ¿no? Un elemento muy, muy importante va a ser la construcción de infraestructura, ya sea en carreteras, aeropuertos, para que estos destinos turísticos sean accesibles, ¿no? Para mencionar algunos ejemplos, en 1960, 1970, el único destino turístico que tenía México pues era Acapulco, ¿no? Ese dinamismo que te comentaba hace unos momentos atrás, que inició en 1927, pues va a tener su auge en 1950, 1960. Es el principal destino de México, turístico de México y de América Latina. Ahí en esos años tú podías ver a grandes personalidades, ya sea del ámbito político, cinematográfico, de Hollywood, o sea, internacional y nacional. Y entonces el gobierno dice, bueno, siempre nos han faltado divisas, entonces una manera de atraer divisas lo vieron en el turismo y había que crear otros destinos turísticos, ¿no? Entonces, y a través con una ideología de la construcción de los polos de desarrollo se van a crear los centros integralmente planificados, que en este caso pues viene siendo Cancún, que es por excelencia, Los Cabos, Iztapa y Huatulco, ¿no? Entonces el gobierno tiene que solicitar préstamos porque si queremos traer, que nos lleguen divisas, pero también tienes que invertir en estos lugares para hacerlos atractivos hacia los turistas, ¿no? Entonces, tienen que pedir préstamos internacionales para la construcción de infraestructura, también el gobierno federal va a invertir y va a ser un empresario con la construcción de hoteles, porque lo que viene siendo el empresariado nacional pues todavía ve con cierto recelo, ¿no? Sobre todo pensando en Cancún, que estaba muy lejos, era un lugar de frontera, se tenía miedo que resurgiera la izquierda, entonces había cierto recelo, pero entonces el gobierno fungió un papel muy, muy importante, ¿no?